Dinámica molecular en sistemas biológicos. La dinámica molecular consiste en simular computacionalmente el comportamiento de átomos y moléculas en un sistema, en general con métodos de la física clásica. Es una técnica muy extendida en física y química. Esto, por ejemplo, es la deposición de un átomo de cobre en una superficie del mismo material simulada con dinámica molecular. En nuestro caso, queremos estudiar otro tipo de sistemas, concretamente grandes biomoléculas como proteínas o ADN en su medio acuoso, como esto. Son sistemas del orden de 100.000 átomos en la biomolécula y otros tantos en la molécula de agua del entorno. Para comprender la complejidad del sistema podemos empezar por ver qué es una proteína. Las proteínas son una gran familia de biomoléculas que cumplen funciones de todo tipo en organismos vivos, desde formar su estructura, como esta, que es colágeno, funciones inmunitarias, como los anticuerpos, transducción de señales, es decir, cambiar la forma en la que se transmite la información, transmitir dicha información, como algunas hormonas que son proteínas, catalizar las reacciones químicas de nuestro cuerpo, como las enzimas u otras tantas. Lo que tienen en común todas ellas es su composición. Fijándonos más detalladamente en el colágeno, vemos que está formada por largas cadenas de átomos organizados en piezas como esta, llamadas aminoácidos. Un aminoácido es la unión de una función ácido carboxílico con una función amina y un radical. El radical es la parte variable según la cual clasificamos los aminoácidos. En concreto, los importantes para nosotros son una veintena. Dos aminoácidos se unen con un enlace peptídico donde se enlazan las funciones ácido y amina liberando una molécula de agua. Así se forman las largas cadenas de la proteína. La sucesión de los aminoácidos en la cadena define la estructura primaria de la proteína. Además de la estructura primaria, las proteínas tienen estructura secundaria, que son las hélices alfa u hojas beta, entre otras, y terciaria y cuaternaria, que son la forma tridimensional de la cadena y la colocación de las diferentes cadenas de aminoácidos entre ellas cuando hay más de una, y estas dos definen la forma de la proteína. Este suele ser el grado de complejidad de nuestras moléculas, sin olvidarnos de las moléculas de agua que hay en el entorno. Proteínas u otras biomoléculas como ADN y ARN, donde en vez de aminoácidos hay bases nitrogenadas, que junto a parámetros como la temperatura del sistema, dan un esbozo del grado de complejidad al que nos enfrentamos. La manera de estudiar estos sistemas que se ha usado hace muchos años es la mecánica molecular, con ecuaciones pertenecientes a la física clásica. Por ejemplo, el método Amber consiste en usar ecuaciones con potenciales armónicos para enlaces y ángulos, términos también para las fuerzas electrostáticas conocidos hasta por el alumnado de bachillerato de ciencias, y alguno un poco más exótico, como los términos para la torsión de esos enlaces y las fuerzas de Van der Waals, con un potencial tipo Lennard-Jones. Como veis, ecuaciones con términos relativamente simples y comprensibles a nivel de selectividad, la dificultad radica en el número de partículas al que nos enfrentamos y el grado de precisión que deseemos. Este método ha dado grandes resultados y se sigue usando para multitud de trabajos tanto en biofísica como en otras ramas de la física y la química, pero no sirve para explicar o modelizar fenómenos puramente mecanocuánticos, como cuando se rompe un enlace o hay radiación electromagnética en nuestro sistema. Efectivamente, las moléculas son objetos suficientemente pequeños como para regirse por las leyes de la mecánica cuántica. La nube de electrones alrededor del núcleo atómico es históricamente uno de los primeros objetos donde se usa la mecánica cuántica, y el cálculo de la probabilidad de presencia de los electrones en las moléculas sigue siendo una parte importante del trabajo de muchos físicos y químicos. Con métodos como DFT, Density Functional Theory, modelizamos la densidad de electrones del sistema y vemos su evolución. Pero eso requiere un esfuerzo computacional que con unos pocos centenares de átomos ya se vuelve casi imposible con la capacidad de cálculo de hoy día, así que podréis imaginar que simplemente en nuestros sistemas de centenares de miles de moléculas es impensable hacerlo así. Para solucionar este problema, en los años 70, a Michael Levitt, Arie Varcel y Martin Karplus se les ocurrió mezclar los dos métodos. Seleccionando una pequeña parte del sistema que queramos estudiar en detalle, como el sitio activo de las enzimas, o allá donde suponemos que habrá creación y destrucción de enlaces químicos, y modelizándolo con mecánica cuántica, dejando el resto del sistema con mecánica molecular, crearon un método que aunaba la precisión y la exactitud de la mecánica cuántica con el esfuerzo computacional de la mecánica molecular, y esto es necesario porque aunque nos interese especialmente esa zona, lo que ocurra en las demás también influye en ella, y en estos casos es necesario prestar especial atención a dónde y cómo ponemos la frontera entre las dos zonas con mecánica cuántica y mecánica molecular. En general son procesos extremadamente rápidos. Esto les llevó a ganar el Premio Nobel de Química de 2013 por el desarrollo de modelos multiescala para sistemas químicos complejos. Efectivamente, estamos ante sistemas de centenares de miles de átomos que tienen varias escalas de estructura, y estamos mezclando la física clásica con la mecánica cuántica para poder hacer una recreación por ordenador. Aquí, por ejemplo,
Con Amber, Fireball y DFT se intenta recrear la replicación del ADN del virus responsable del SIDA en una célula humana. Aquí está la cadena de ADN que se está creando, con la base que se añade y la proteína. Acercándonos tenemos la base, la cadena de ADN y el resto es proteína y 2 iones. Este es el enlace fósforo-oxígeno que se destruye y el que se crea para añadir la base. Esta es la zona con mecánica cuántica y este es el estado de transición entre los dos estados. Encontrarlo y entenderlo es importante porque si conseguimos bloquearlo o estabilizarlo, impedimos que la base se añada al DNA y hemos parado la replicación del virus en nuestro organismo. Entender este y otros procesos es de vital importancia para comprender nuestro organismo, para deducir y explicar las leyes existentes y a nivel práctico para poder crear fármacos, por ejemplo.